Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a grabar el video con el tema de enfermedades emergentes y reemergentes que nos encargó el profesor Rodolfo Carlos Arriaga Mesa de la eh, asignatura Prevención de Enfermedades Crónico-Degenerativas de la carrera Promoción y Educación para la Salud. En esta ocasión el contenido va a ser qué son las enfermedades emergentes y reemergentes, factores causales, demográficos y de comportamiento, factores tecnológicos e industriales, factores derivados del desarrollo económico y utilización de la tierra, del comercio internacional, de adaptación y cambio de los microorganismos y los factores de salud pública. Primero vamos a ver qué son las enfermedades emergentes y reemergentes. Las enfermedades emergentes o reemergentes son consecuencia de un proceso de interacción de múltiples factores, tales como determinantes de salud, el cambio climático, condiciones que prevalecen y son identificables en algunas poblaciones. El ser humano ha padecido infestaciones e infecciones desde siempre. Anteriormente las sufrieron los monos, infestados de pulgas, moscas, garrapatas, mosquitos, lombrices e infecciones por hongos, protozoarios, bacterias y otros microorganismos. Una definición sencilla de lo que es una enfermedad emergente consiste en afirmar que es la provocada por un agente infeccioso recientemente identificado y anteriormente desconocido, capaz de causar problemas de salud pública a nivel local, regional o mundial. Las enfermedades emergentes y reemergentes son un reflejo de la incesante lucha de los microorganismos por sobrevivir, buscando brechas en las barreras que protegen al ser humano contra las infecciones. O sea, un microorganismo no busca matarnos, sino él busca su propia vida y qué es lo que quiere hacer, entrar a nuestro cuerpo para de ahí vivir y estarse alimentando y reproduciendo. Por eso quiere pasar las barreras que tenemos como protección. Pero, ¿qué son los agentes causales y los microorganismos? Un agente causal es organismos como bacterias, virus, hongos o parásitos. Muchos organismos viven dentro y fuera de nuestro cuerpo. Normalmente son inofensivos o incluso útiles. Los microorganismos patógenos pueden ser enemigos persistentes y peligrosos, aunque es posible predecir en tiempo y lugar su emergencia individual, podemos estar seguros de que aparecen nuevas enfermedades microbianas. Los microorganismos son organismos que solo pueden verse bajo un microscopio. Los microorganismos incluyen bacterias, protozoarios, hongos, algas, virus, etc. Bacterias, ya dijimos, virus, hongos y parásitos. Aquí tenemos imágenes de cómo son cada uno de ellos. Bacterias, virus, hongos son distintos, por eso se pueden identificar mediante el microscopio. ¿Y cómo entran estos agentes causales o microscopios a nuestro cuerpo? Hay tres maneras de que entran. Entran contacto directo de persona a persona o de animal o persona o de madre a hijo. El contacto indirecto es tocar superficies contaminadas. Por ejemplo, cuando subimos al metro, ya ahí una persona tocó la agarradera y luego lo toca otra persona que no tenga contagio. Ahí ya se infectó. O por los vectores, que son microorganismos que son transportados por mosquitos, pulgas, piojos o garrapatas y luego nos muerden o pican y ahí nos contagian de los microorganismos. Los factores causales: en el inicio de la vida humana, las personas estaban en su hábitat natural. Con el tiempo empezaron a desplazarse a otros climas, alterando la relación entre personas y medio ambiente. Con la agricultura se logró que los humanos se asentaran en ciudades y el contacto persona a persona facilitó la difusión. Las caravanas mercantes transportaban, además de nuevos patógenos, a las zonas donde no los había.
Por ejemplo, cuando llegó Hernán Cortés o cuando llegaban los productos de la lejana China, llegaban productos y también podrían estar llegando microorganismos. Dicen que Hernán Cortés ganó la conquista porque también llegaron los microorganismos que trajeron la viruela y otras enfermedades que aquí en América no existían. Entonces, entre los agentes causales, que son los microorganismos, los contactos directos o indirectos y los vectores, o sea, cuando nos pican o muerden los mosquitos y los animales, los factores causales como el cambio de hábitat y estilo de vida es como se da el ciclo de las enfermedades emergentes y reemergentes. Factores demográficos y de comportamiento. Se calcula que la población mundial será de 7.800 millones de personas el primer día del 2022, de acuerdo con la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Eso representa un aumento de 74 millones de personas en una tasa de crecimiento del 0,9% respecto al día de Año Nuevo del 2021. O sea, el 1 de enero al 1 de enero del 2022 nacieron 74 millones de personas. Para 2022 se tiene previsto que ocurra 4,3 nacimientos y 2 muertes cada segundo. Datos muy impresionantes. Factores demográficos o de comportamiento. Este crecimiento demográfico necesariamente cambia los comportamientos de estilo de vida. Se calcula que la población mundial será de 7.800 millones de personas. Aquí tenemos cómo va el crecimiento mundial y aquí ya vemos que para 2030, 8.500 millones, para 2050, 9.700 millones y para 2100, 11.200 millones, siendo las ciudades, los países más poblados, China, India y Estados Unidos. Las personas cambian de lugar de residencia con él y llevan los propios microorganismos que viven en ese lugar. Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan por cuestiones de trabajo, de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos de persecución, del terrorismo o de violaciones o de abusos a los derechos humanos. Y algunos otros lo hacen debido a efectos adversos como el cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. En la actualidad, el número de personas que viven en el país destino distinto de su país natal es mayor que nunca. Según el informe sobre las migraciones en el 2020 de la Organización Internacional, en el 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales era de casi 272 millones en todo el mundo, 51 millones más que en 2010. Casi 2/3 eran migrantes laborales. Los migrantes internacionales constituían el 3,5% de la población mundial en 2019. Eso nos informa la Organización Internacional de Migración. Y aquí está como la migración para ilustrar un poco cómo va las personas con la movilidad humana. Factores tecnológicos e industriales. Entre los muchos factores que pueden estar englobados bajo este párrafo, pueden citarse la contaminación de suelos, el aire y el agua, con el subsecuente desequilibrio que el hombre está provocando sobre la biosfera y la migración de la fauna hacia nuevos biotipos para la tala indiscriminada de bosques, ocasionando que el hombre pueda ser un eslabón intermedio entre los agentes patógenos que afectan a los animales y pueden ser nuevos para él. Lo que comentábamos hace un momento en donde el hombre está en otro hábitat, pero con él se lleva a los microorganismos. Factores derivados del desarrollo económico y la utilización de la tierra. Las presiones comerciales y poblacionales han conducido a la invasión de bosques y selvas, exponiendo a las poblaciones a agentes exóticos y a enfermedades zoonóticas, como la fiebre amarilla, la rabia transmitida por murciélagos, las fiebres hemorrágicas, entre otros.
Factores del comercio internacional. El impacto de las migraciones y el comercio internacional en la dimensión de las enfermedades infecciosas aumenta conforme aumenta el mayor número de personas que se mueven por el mundo, ya sea por el motivo que sea, por migración, por comercio, por turismo, por empresas, por cualquier motivo, pero está el movimiento de personas internacionales. Y aquí se ve, por ejemplo, cómo se maneja el movimiento de mercancías que vienen de otros países. Adaptación y cambio de los microorganismos. La resistencia antibiótica es quizá uno de los factores más preocupantes para la comunidad médica hoy en día. En años recientes, nueva o creciente resistencia a medicamentos se ha descubierto en microorganismos que causan paludismo. Esto es que los eh, patógenos o los microorganismos pues ya son resistentes, ya quieren seguir viviendo, como les decía en un principio, ellos lo que buscan es vivir y se van haciendo más resistente a todo el hábitat, incluso hábitat de medicamento. Aquí está una imagen donde también nos vamos imaginando cómo es la migración y el transporte de mercancía. Políticas de salud pública. Son los factores clave en el resurgimiento de estas enfermedades, son el debilitamiento en general de las actividades de salud pública, especialmente la vigilancia y el deterioro de las condiciones de los laboratorios encargados de identificar rápidamente los problemas emergentes. Aquí tenemos la biografía que consultamos. Y aquí están unas imágenes que les puse para despedirnos y agradecerles que espero que les haya gustado este video. Gracias.